Saludos estudiantes de matemáticas, en este video vamos a aprender cómo calcular la media aritmética, mediana y moda para datos agrupados. Aquí tenemos la tabla que generamos en un video anterior, la cual representa una distribución de frecuencias de las 25 calificaciones obtenidas en un examen de cálculo. El video lo dejo en la descripción y en las tarjetas por si lo quieres revisar. En algunas ocasiones necesitamos calcular las medidas de tendencia central o medidas descriptivas para datos agrupados. ¿Qué significa eso? Que no nos están dando los 25 datos enlistados, o sea, nosotros no lo conocemos, nada más conocemos la clasificación en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, cuando se nos presentan los datos de esta manera, también nosotros podemos calcular la media aritmética, mediana, moda, desviación media y desviación estándar. Lo primero que vamos a calcular es la media aritmética. Aquí tenemos dos fórmulas. La primera es muy similar a la que usamos para calcular la media aritmética cuando conocemos todos los datos. La diferencia es que vamos a utilizar la marca de clase y la frecuencia para calcular esa media aritmética. Lo vamos a calcular con las dos fórmulas, aunque esta de aquí parece que está muy aparatosa, pero van a ver que incluso pudiera ser más sencilla que esta de acá. Bueno, ya ustedes decidirán. Lo primero que tengo que hacer es esta parte de aquí. Tengo que multiplicar cada frecuencia de cada clase por su marca de clase. Aquí voy a poner una columna que va a ser FI por XI. Y lo que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia de esta clase con su marca de clase. Entonces, para el primer caso, 8 por 1, pues nos daría 8. En el segundo tendríamos que multiplicar 3 por 3.1, que nos daría 9.3. Y luego 5.2 por 5, que nos daría 26. Y luego 4 por 7.3, que nos daría 29.2. Y por último 5 por 9.4, que nos daría 47.0. Si quieren ir comprobando en Excel, bueno, aquí tengo la misma tabla que estábamos viendo acá. Entonces, bueno, aquí sería una columna que sería FI por XI. Y aquí nada más habría que multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Aquí ya nos sugiere autocompletar, le decimos que sí. Y ya aquí nos salen los valores que teníamos acá. Ahora, si se fijan, lo que sigue es sumar. Este es el símbolo de sumatoria, entonces tenemos que sumar todos estos valores. Entonces esto en las hojas de cálculo es muy fácil. Ya nada más le vamos a poner suma a lo de arriba y nos da 119.5. 119.5. Ahora, para sacar la media aritmética, pues lo único que nos falta es dividir entre el número total de datos que tenemos, que sería la suma de todas las frecuencias que tengamos. Entonces, lo único que tendrían que hacer en caso de que no aparezca es sumar todas sus frecuencias y ese va a ser el número total de datos. Entonces, la media aritmética con esta fórmula saldría de dividir el 119.5 que acabamos de obtener entre los 25 datos que quedamos, que eran el total. Aquí también podemos sacar la suma que nos da el 25. Entonces, media aritmética sería igual a dividir este valor entre este de aquí. Y nos da 4.78. Este de aquí es el ejemplo que hicimos tomando en cuenta los 25 datos, o sea, sin que fueran agrupados como lo estamos haciendo ahorita. Y aquí la media aritmética nos dio 4.96. Entonces, si se fijan, ahora nos está dando 4.78. Cuando se hacen los cálculos con datos agrupados, pues estas medidas son aproximaciones, no son exactas. Pero si se fijan, pues bueno, en este caso no varía tanto. De 4.78 a 4.96. Entonces, bueno, esta de aquí sería nuestra media aritmética. ¿Cómo sería calcularla con esta fórmula de acá, que se ve muy aparatosa? Lo primero que voy a hacer es construir otra columna que le voy a llamar UI, que es esta de aquí.
que aquí dice que es el entero que le vamos a asignar a cada una de las clases. Aquí lo que se recomienda es ponerle 0 a la clase que esté a la mitad. En este caso, esta es la clase que está exactamente a la mitad de nuestra tabla. Aquí, como tenemos 5 clases, pues va a quedar una exactamente a la mitad. Pero si tuviera 6, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos que esté en medio. O sea, si aquí yo tuviera otro intervalo de clase, pues yo pudiera elegir esta de aquí o esta de acá. La que guste, no va a haber problema. Entonces, al intervalo de clase que está a la mitad, le vamos a asignar el número 0. La siguiente es la 1, luego la 2 y así hasta que acaben con todas las clases que tengan. Si hacia abajo son positivos, pues hacia arriba van a ser negativos. -1, -2, -3 y así hasta que acaben con todas sus clases. Entonces recuerden que el 0 lo tienen que asignar a la clase que esté a la mitad de su tabla. Otra vez, si el número de clases es par, pues puede ser la que esté antes de la mitad o después de la mitad, no importa. Ahora, si se fijan, aquí dice que hay que multiplicar la frecuencia de cada clase por el entero que acabamos de asignar. Entonces aquí vamos a generar otra columna que le vamos a llamar FI por UI. Entonces la frecuencia la voy a multiplicar por el entero que le acabo de asignar a esa clase. Para el primer caso sería el 8 por -2 que acabo de circular, entonces aquí sería -16. Luego sería 3 por -1, pues nos daría -3. 5 por 0, pues nos daría un 0. 4 por 1 nos daría 4. Y 5 por 2 nos daría 10. Y ahora esta parte dice que sumes todas esas multiplicaciones que acabas de hacer. Entonces aquí vamos a sacar nuestra suma. Entonces -16 menos 3 nos da -19. -19 más 14 nos va a dar aquí -5. Todo esto vale -5. Vamos sustituyendo de una vez en la fórmula. Fíjense bien, el x sub 0 dice es la marca de clase que lleva el 0. Aquí es la clase que le pusimos el 0. Entonces la marca de clase que le corresponde al 0 es esta de aquí. Si se fijan, se van a la marca de clase donde cayó el 0 y ese va a ser su x sub 0. Entonces nos va a quedar que aquí va el 5.2 más la sumatoria que les dije que era esta de aquí, que para este caso fue -5 entre n, que es el número de datos que tenemos, que ya sabíamos que era 25, y eso lo tenemos que multiplicar por el tamaño del intervalo. Recuerden que nuestro tamaño del intervalo es lo que hay de aquí a acá, lo que brinca en cada renglón. Para este caso es 2.1, si se fijan de 0 a 2.1, pues es 2.1, y así con cada uno de los de abajo. Entonces eso viene siendo C. Acá voy a multiplicar por 2.1. Entonces mi media aritmética, usando esa fórmula, sería hacer esta operación. Bueno, sería 5.2 más una fracción que es -5 entre 25 por 2.1. Y nos tiene que dar, obviamente, lo mismo que nos dio con la otra fórmula, que es 4.78. Entonces, bueno, aquí la media aritmética sería 4.78. Les digo que esta fórmula se ve muy aparatosa, pero si se fijan, los cálculos que hicimos fueron muy sencillos, a diferencia un poco de los de acá, que son más grandes y tuvimos que ahí hacer una suma más grande. Yo he visto que cuando se tienen más número de clases, pues esta fórmula simplifica mucho el trabajo, porque les digo, estos números por lo general salen muy rápido. Pero bueno, ahí les dejo las dos opciones y ustedes ya eligen cuál de las dos utilizar. A mí en lo personal me gusta más usar esta de aquí. Ahora vamos a obtener la mediana usando los mismos datos. Entonces recuerden que la mediana es el valor que está exactamente a la mitad de nuestros datos. En un video anterior explicaba que podemos tener dos casos.
Si nuestros datos son impares, como es este caso, pues nosotros íbamos a encontrar la posición de la mediana con la fórmula n más 1 entre 2. En este caso serían 25 datos más 1 entre 2, pues nos daría 26 entre 2. Eso es igual a 13. El dato que esté en la posición número 13 sería la mediana. Sería el valor que partiría a todos nuestros datos a la mitad. O sea, para este caso el 13 nos deja 12 datos antes y 12 datos después. Entonces nosotros tenemos que buscar aquí cuál sería nuestro dato número 13. Para eso necesitamos la frecuencia acumulada, que aquí en la tabla no la tenía, pero recuerden que se saca muy fácilmente. Es nada más ir sumando las frecuencias anteriores a las que tengamos. ¿Eso qué significa? Que para la primera clase, pues yo tengo 8 datos. Para la segunda clase yo tengo que sumar estos dos, entonces ya llevaría 11. Para la tercera sería sumar estos 3 o a la anterior sumarle el que sigue, que nos daría 16. Si a este le sumamos este, nos daría 20. Y si a este le sumamos el último, pues nos daría al final 25 datos. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar la clase en donde cae nuestra mediana. Recuerden que nuestra mediana está en la posición número 13. Aquí yo tenía 8 datos, aquí tenía 11 datos y aquí tengo 16 datos. Eso significa que nuestra mediana está cayendo en esta clase de aquí. Esa va a ser la clase mediana. Entonces, si vamos sustituyendo en esta fórmula, nuestra mediana va a ser igual a que este L1 dice que va a ser el límite real inferior de la clase mediana. Ya quedamos que esa de ahí en verde es mi clase mediana, porque quedamos donde cae el dato número 13. Mi L1 es el límite inferior real. Aquí tenemos los límites reales, entonces el límite inferior real sería este de aquí, el 4.15. Ese vendría siendo mi L sub 1. Ahora, ese le tengo que sumar. Aquí voy a tener una fracción. Recuerden que n es el número de datos que tenemos, que en este caso es 25, entonces tendríamos que dividirlos entre 2. Y a eso le tenemos que restar la suma de todas las frecuencias de las clases anteriores. O sea, esa suma es esto de aquí o este valor de acá. Entonces para este caso hay que restarle un 11. Cerramos el corchete y dice que lo tenemos que dividir entre la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? Pues en este caso es un 5. Y eso lo tenemos que multiplicar por el ancho del intervalo. Del ejemplo anterior les decía que lo que hay de ahí a ahí es el ancho del intervalo, que en este caso es 2.1. Entonces nada más hay que hacer esta operación en la calculadora, que sería 4.15 más una fracción, abrimos paréntesis, otra fracción, que sería 25 entre 2 menos 11, cerramos el paréntesis, lo vamos a dividir entre 5 y lo vamos a multiplicar por el 2.1. Y eso nos va a dar 4.78. Ese sería el valor de la mediana para este conjunto de datos. Si se acuerdan del video anterior, la mediana dio 5.5. Aquí sí hay más diferencia porque les digo que es una aproximación. Ahora aquí hicimos el ejemplo con un número de datos impar, pero si hubiera sido par, en lugar de usar esta fórmula de n más 1, usaríamos n entre 2. O sea, por ejemplo, que ahí tuviéramos 26 calificaciones, pues sería 26 entre 2, que nos daría 13. Entonces buscaríamos en qué clase está el dato número 13, que en este caso coincidiría con la misma clase. Pero bueno, en caso de que tengan un número de datos pares, pues usan esta fórmula de aquí y ya buscan ese dato en la frecuencia acumulada. Entonces así es como se aproxima la mediana en datos agrupados.
Y por último vamos a ver cómo se saca la moda en datos agrupados. Entonces aquí está en azul la fórmula. Si se fijan, aquí aparece igual que la mediana, el L sub 1, que es el límite real inferior de la clase modal. Recuerden que la moda es el dato que más se repite. Entonces lo que vamos a hacer es ir a nuestra tabla y buscar la clase que tiene mayor frecuencia. En este caso, la clase que tiene mayor frecuencia es esta de aquí, porque tiene 8. Sustituyendo en la fórmula, quedamos que el L sub 1 sería el límite real inferior, que en este caso vendría siendo este de aquí, el menos 0.05. Al menos 0.05 le vamos a sumar delta 1. ¿Y cómo sacamos delta 1? Pues es muy sencillo. Aquí dice que es la diferencia con la clase anterior. Entonces a la frecuencia más alta le restarían la frecuencia anterior. Como en este caso no tengo una frecuencia abajo, pues sería 8 menos 0. Eso significa que delta 1 vale 8. Entonces aquí también abajo va delta 1, que también es 8, y a eso le voy a sumar delta 2, que es la diferencia con la clase siguiente. O sea, a 8 le vamos a restar la clase siguiente, que en este caso es 3. Entonces 8 menos 3 nos daría 5. Entonces, bueno, imagínense que aquí este sería el dato más alto de frecuencia en mi tabla. Pues para el delta 1 yo restaría 5 menos 3, entonces yo hubiera puesto un 2 aquí. Y en delta 2 yo restaría 5 menos 4, entonces yo pondría ahí la diferencia, en este caso sería un 1, ¿sale? Y ya por último tendríamos que multiplicarlo por el tamaño del intervalo, que otra vez es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, bueno, sigue siendo obviamente 2.1. Ups, aquí se borró el 5. Recuerden que ese 5 fue de restar 8 menos 3 y nos daba ese 5. Nuestra moda, que va a ser también una aproximación, con la calculadora sería menos 0.05 más 8 entre 8 más 5, que multiplica a 2.1. Y eso nos da 1.24. Entonces la moda o el valor que se repite sería un 1.24. El valor de la moda que obtuvimos en el video anterior cuando analizábamos los 25 datos fue de 1.5. Entonces, bueno, aquí no hubo mucha variación. En donde hubo más variación fue en la mediana, que aquí nos dio 4.78, igual que la media aritmética, y la mediana fue 5.5. Pero les decía que cuando se están usando estas fórmulas para datos agrupados, pues lo que estamos obteniendo son aproximaciones. En el siguiente video voy a explicar cómo sacar la desviación media y la desviación estándar para datos agrupados. Entonces espero que este video les haya servido, que hayan aprendido algo, y nos vemos en un siguiente video.